Buenos días, hermanos. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta mañana, verdad? Yo creo que sin duda hemos sido ministrados a través de la alabanza, esta oración, estos cánticos que hemos entonado, han llenado nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que la alabanza que tiene mi hermano y la mía hacen que la presencia del Señor baje de una manera especial. Y yo creo que el Señor está presente en esta mañana. Y yo creo que como lo están haciendo en todo el mundo casi, ¿verdad? En esta semana que se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Comienza y muchos dirán, pues ya estamos de vacaciones. Algunos dirán, bueno, ya voy a viajar. Algunos podrán decir, bueno, ya vamos a estar con la familia, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos el hecho por qué es esta semana, muchos le llaman Semana Mayor, se remonta al tiempo en que Dios le dijo a Moisés, van a celebrar una Pascua, ¿verdad? Esa Pascua significaba que el pueblo de Israel salía de la esclavitud. Entonces, año tras año les dijo Dios al pueblo de Israel, van a celebrar una Pascua, y les dio muchas indicaciones de tal manera que el mundo lo sigue haciendo. Cuando viene Jesucristo, Él también como era judío, Él también realiza esa actividad. Cada año come la Pascua con sus discípulos, etcétera. Pero Dios le había dicho al pueblo, por familia van a sacrificar un cordero y lo van a comer, y les puso las especificaciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a comer la Pascua. Y ese cordero que en el tiempo anterior era sacrificado como un holocausto a Dios, Jesucristo sabía que ahora el cordero que iba a ser sacrificado por todo el mundo, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, de los que estaban viviendo en ese entonces, los que vivieron y los que estamos viviendo en este momento. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor. Y Jesucristo lo dijo, cuantas veces lo quieras hacer, háganlo en memoria de mí. Por eso es que nosotros mes tras mes celebramos la cena del Señor, para recordar que Jesucristo ahora es el Cordero de Dios que fue inmolado, y por su sangre nosotros hemos sido salvos. Amén. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por Jesucristo? Amén. Por la cruz. Yo creo que esta iglesia, su nombre es Calvario, y nos recuerda algo. El Calvario nos recuerda la cruz de Jesús. Nos recuerda que nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Amén. ¿Cuántos ya saben esto? Que si nosotros tenemos vida, es porque Jesús murió. Que si nosotros gozamos de una bendición, es porque Jesucristo se hizo hombre, y como hombre fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Por eso es que nosotros todos los domingos y todos los días alabamos ese precioso nombre de Jesús. Amén. Así que esta iglesia tiene que reconocer cada vez la cruz de Cristo. Si yo me acerco a la cruz de Cristo, reconozco que yo fui salvo de mis pecados. Reconozco que yo puedo tener vida nueva. Cuando yo me voy alejando de la cruz, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar la vanidad a mi vida, el orgullo, de tal manera que yo no pueda reconocer que solamente Jesús vino a hacer esa obra. Antes, hace mucho tiempo, nosotros cantábamos un himno muy antiguo, y los que son de mi tiempo se lo recordarán. Este himno dice: años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén. Y nosotros lo cantábamos cada vez que nos reuníamos, recordando
aquel momento de Jesucristo. El cristiano tiene que recordar ese momento, no como un sufrimiento, no como para ver nuevamente a Jesús clavado. La cruz tiene que ser un significado para nosotros, pero no una cruz que tenga a Jesús ahí en la cruz. Nosotros adoramos el sacrificio de Jesús y reconocemos la cruz, pero una cruz vacía, una cruz donde el Mesías fue crucificado y nosotros fuimos salvos. Amén. ¿Cuál es la historia de este canto? Dice el doctor Dowell. El doctor Dowell él es el presidente de un instituto bíblico. Este doctor nos cuenta la historia de este himno, donde dice: años mi alma en vanidad vivió. Se cuenta que un pastor estaba muy desesperado porque su hijo había caído en las drogas. Y este pastor dijo: ¿en qué momento se desvió este jovencito? Este jovencito empezó a salirse ya de las autoridades de su casa, empezó a hacer lo que bien le parecía, empezó a llevarse con otras personas que lo llevaron poco a poco a extraviarse. Pero este jovencito de niño conocía estos himnos, conocía la palabra del Señor, pero de una o de otra manera se descuidó. Entonces, cuando ya tuvo una edad donde el padre, el pastor preocupado, ya no pudo sostenerlo, porque llega un momento en que a nuestros hijos ya no los podemos agarrar como cuando son chiquitos, ¿verdad? Cuando son chicos nuestros hijos, le decimos: te me sientas ahí, y el niño se sienta aunque está llorando. Pero mis hermanos, llega una edad en nuestros hijos en las cuales los padres ya no podemos, porque es una edad donde ellos ya toman sus propias decisiones. Entonces este pastor escribe una carta al instituto bíblico y le escribe a este director y le dice: por favor, acepta a mi hijo, él está en drogas, él tiene unos amigos que no le convienen. Yo creo, dice el pastor, que si él empieza a estudiar la palabra del Señor y tiene una convivencia con jóvenes cristianos, yo creo que Dios lo puede restaurar. Este director, este doctor de apellido Torrey, rechaza rotundamente esta petición del pastor y le dice: yo lo tengo que rechazar porque este es un instituto bíblico, no es un reformatorio. Cuando el padre de familia recibe esta respuesta, él viaja hasta ese lugar y le dice y va a hablar personalmente con el director y le dice: por favor, acepte a mi hijo, porque solamente esto, yo sé que eso solamente puede hacerlo cambiar. Esto lo puede hacer cambiar de actitud. Entonces el director, al ver que hasta lo vino a ver el pastor, le dice: muy bien, lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar con la condición que todos los días este joven esté con otra persona que va a ser su tutor y que todos los días se pongan a leer la palabra del Señor, y él me va a entregar diariamente un reporte de lo que haya leído. Si leyó un salmo, me va a poner un reporte que leyó un salmo y que Dios le habló. Y esto lo hizo diariamente. A los primeros días este joven renuente, pero lo hacía. El tutor le decía: a ver, vamos a estudiar la palabra, porque si no lo estudiamos puede ser descalificado, puede ser expulsado. De tal manera que este joven comenzó diariamente a estudiar la palabra del Señor y hacía oración con el tutor. Llegó un momento, cuando estaban estudiando un salmo, de repente este joven como que abrió los ojos espirituales. Dios le abrió sus ojos y pudo tener un encuentro personal con Jesucristo. De una manera extraordinaria, se topó con la cruz de Cristo este joven. De tal manera que se dio cuenta y vinieron a su mente todos los conocimientos que de pequeño su papá le enseñaba. Cuando él cantaba himnos, cuando él estaba en escuela bíblica, cuando él en escuela dominical, él se dio cuenta de todo, y Jesús, Dios, le trajo a su memoria todo ese conocimiento, de tal manera que él se encuentra con Jesús. Palpablemente, él escucha esta voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú estás buscando. Desde ese momento este joven dio un cambio extraordinario.
El cambio que solamente la cruz de Cristo puede causar en nosotros. Ese cambio que solamente Jesucristo puede hacer en la vida de un ser humano. Él dejó todo aquello, esos pensamientos, y se empezó a entregar más a Dios. Ahora ya no leía su palabra por un acuerdo, sino porque él tuvo hambre nuevamente de estudiar las Escrituras. Entonces, en una tarde, este joven escribió un poema, que acabamos de leer, de leer. Y cuando el director vio este poema, dijo: esta es una letra que jamás he escuchado, tiene algo. Le pusieron música y es uno de los grandes himnos. El autor, este joven del que yo me estoy refiriendo, se llama William Nigwell, que en 1898 él compuso este hermoso himno. Pero este joven fue transformado a través de la cruz de Cristo, como los que estamos aquí. ¿Cuántos hemos tenido ese encuentro con Jesús? ¿Cuántos podemos decir: mi vida tiene un antes de Cristo y después de Cristo, como en la historia, ¿verdad? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz, su amor alejaron de mi vida la duda, el temor, los vicios, todo aquello. Este himno comienza diciendo: años mi alma vivió en vanidad y orgullo. Yo creo que este himno tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra vida a veces que estamos llevando. ¿Sí o no que aquí venimos a escuchar la palabra del Señor y queremos conocerle más? ¿Para qué queremos conocerlo más? Para parecernos más a Jesús. Ese es el objetivo de estar en este lugar. Que cada día que yo conozca una cualidad de Cristo, la pueda yo hacer una cualidad en mi vida. Pero muchas veces, hermanos, hemos caminado en esa vanidad, en ese orgullo. ¿Y qué es la vanidad? La vanidad es todo aquello que hacemos y que finalmente terminará en un vacío. ¿Cuántos nos afanamos de jóvenes, cuando terminamos la carrera y queremos hacer una casa, ¿no? Y estamos trabajando para hacer nuestra casa y la logramos. Trabajamos para tener el mejor auto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es bueno. Y fíjense bien que estamos viendo cosas buenas, ¿no? Porque tener una casa es algo bueno. Nos afanamos porque nuestros hijos estén en los mejores colegios. Nos afanamos para que tengamos un mejor servicio médico, ¿sí o no? El escritor de los Proverbios, el rey Salomón, el sabio Salomón, llegó a una edad adulta en la cual llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Todo es vanidad. Él dijo: todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Y el orgullo no me permite darme cuenta de esto. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos caminando en vanidad y orgullo. Sí decimos que amamos al Señor, pero ¿qué tanto hemos topado nuestra vida con la cruz de Cristo? ¿En qué momento Jesucristo se apareció a tu vida y te dijo: yo soy Jesús a quien tú estás buscando? Y desde ese momento nuestra vida cambió. Muchas veces nos olvidamos, como les digo, nos alejamos de esa cruz, nos alejamos del sacrificio de Cristo y caminamos en vanidad. Yo no estoy diciendo que tener una casa, que tener una buena familia, un buen servicio médico es malo. Cuando lo ponemos en primer lugar, se convierte en una vanidad. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar y Dios nos permite tener las cosas para mejorar, es una bendición. Amén. Pero cuando yo aparto la cruz de Cristo y me afano en los quehaceres de la vida, en el estudio, en la economía, en la familia, pero me voy separando de la cruz de Cristo, mi vida se convierte en una vida de vanidad. No le tenemos gusto a lo que tenemos. Yo en una ocasión estaba esperando el camión
Y vi una camioneta tan hermosa que yo en mis sueños las voy a tener, en mis sueños, ¿verdad? Una camioneta que creo que tenía todo ahí, creo que ponían la lata de Coca-Cola y se enfriaba solita, ¿no? Así hay camionetas. Bueno, que le picas acá y ya abrió, que le picas por acá y ya hizo todo. Casi se maneja sola. Y yo me puse a ver esa camioneta y dije, qué padrísima, hasta las llantas, ¿no? Unas llantas grandotas. Pero la persona que iba manejando la camioneta, yo dije, esta persona ha de venir feliz, ¿verdad? Yo si me subo a una camioneta de esas, brinco, yo creo. Pero esta persona que venía manejando la camioneta, venía con una tristeza. Yo dije, bueno, creo que no se ha dado cuenta en qué camioneta viene sentada. Más adelante pasó y vi un carro un poquito de un modelo menos reciente, de una marca no muy buena, pues un carrito que por lo menos jalaba, ¿no? Igual vi a la persona que estaba sentada en ese carro, igual, hagan de cuenta que era la misma persona que estaba en la camioneta último modelo. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que todo es vanidad, cuando es un vacío, ¿no? Finalmente. Unos podrán llegar a su casa y es una casa hermosísima, pero se sentirán vacíos, porque no está la cruz de Cristo, no está Jesús como centro de esa bendición. Cuando nosotros tenemos a Cristo como centro de mi familia, como centro de nuestra vida, tú te sientas a la mesa a comerte tus frijolitos con arroz, feliz. Te subes a tu bochito, feliz. Vas y le pones el estéreo y vamos cantando ahí las canciones de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, etcétera. Pero vamos llenos de la presencia del Señor, porque estamos cerca de Jesús. ¿Ya vieron esta diferencia? ¿Ya vieron cuando Jesús viene a nuestra vida, todo cambia? Cuando tú te encuentras con Jesús de la Biblia, todo cambia. ¿Y cuántos hemos deseado ese encuentro? Dice la palabra de Cristo, la palabra del Señor aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí me doy a entender? Si alguno está en Cristo, ¿qué quiere decir? Que está en Él, que vive con Él. Juan dijo, el que está en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, a diferencia del que está separado de mí. Juan 15:5, si tú estás separado de mí, nada podréis hacer. Quiere decir, aunque tengas la camioneta de lujo, no podrás disfrutarla como debe ser. Aunque tengas los mejores lugares para ir, tu vida será un vacío. Si tú estás pegado a Jesucristo, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres, de tal manera que las cosas que antes hacías, las cosas pasadas, las cosas viejas, le llama la Biblia, ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos vivimos de esa manera? Debemos apropiarnos de nosotros. Entonces, Primera de Juan 5:11 dice, Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. ¿Qué diferencia hay en que yo conozca de Cristo y en que yo viva en Cristo, que yo esté en Cristo? Así lo dice la palabra del Señor. Si alguno está en Cristo, repitan conmigo, si alguno está en Cristo, no es conocer a Cristo, no es solamente cantarle a Cristo, no solamente es conocer de Jesús, es estar en Cristo. Este cambio es enorme. Y cuando tú te encuentras con Jesús, esa transformación es tan extraordinaria que no puede haber una igual. Unos podrán decir, yo soy otro a partir de que me hice novio de mi esposa, ¿verdad? Puedes decir, Daniel era uno antes de conocer a Marisol y ahora es uno después, ¿verdad? Alguien puede decir, yo era algo antes de haber recibido mi título profesional.
¿verdad? Ahora ya soy otra persona. Son transformaciones que obedecen a una bendición en nuestra vida. Cuando el joven recibe su título, dice, y ahora ya me pueden decir licenciado, ya me pueden decir ingeniero, ¿verdad? Es una transformación en su vida, sí, del estudio. Pero la mayor transformación que puede haber en el ser humano es la transformación que da Cristo. Cuando tú te encuentras con Él cara a cara. Dijo un profeta, de oídas te había oído, cuando se lo encontró cara a cara, y dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay cuando aquel fan oye solamente videos o escucha o ve videos de su artista favorito? ¿Qué diferencia hay cuando lo puede conocer y le puede dar la mano, ¿verdad?, al artista? Está con él. ¿Qué pasa cuando yo abro mi corazón a Cristo? Pasamos a ser de condenados a perdonados. Esa es nuestra condición. Tú eras condenado, pero ahora que has conocido a Cristo, eres perdonado. Estábamos en un estado de culpa, pero ahora pasamos a ser declarados justos delante de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí somos declarados justos por la palabra de Dios? Porque justificación es un acto legal de Dios, donde declara justo a una persona de acuerdo a su ley, siendo la base fundamental la justicia perfecta de Cristo, atribuida al creyente por la sola fe, no por obras. Cuando yo paso de un estado de culpa a un estado de justificación, es porque Dios me ha declarado justo. Y Dios, que no miente, me está diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un acto de fe, es por pura fe, por pura gracia. Esa transformación nos la da el Señor porque nos ama. Y cuando yo soy declarado justo, mis hermanos, no soy declarado justo por mi honradez. ¿Lo sabían? Tú no eres declarado justo porque te has portado bien. Tú no eres declarado justo porque vienes a la iglesia sin faltar, o apoyas en las actividades, o das dinero para alguna causa justa. No somos justos pues por nuestra moral. Somos justos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo quiero hacer cosas para ser justo delante de Dios, todas estas cosas que yo haga o que yo realice, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Así los ve Dios. Por lo tanto, cuando yo acepto a Jesucristo, Dios me declara a mí justo. De tal manera que cuando ve Dios a Daniel, ¿qué está viendo? Está viendo la justicia perfecta de su Hijo en la vida de Daniel. Cuando Dios ve a Carlos, que ha sido justificado por Dios, ya no ve a Carlos, ve la honradez de su Hijo, ve la justicia de su Hijo, ve el amor de su Hijo en esa persona. Por eso nosotros somos declarados justos. No somos justos, amén. ¿Sí entienden la diferencia? No somos justos. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, pero sí somos declarados justos por Dios de una manera legal. Amén. ¿Cuántos nos alegramos de esto? En Cristo somos nueva criatura. Si tú has nacido de nuevo, mi hermano, tú has sido redimido y liberado de esa operación. Has sido liberado por Cristo Jesús. Yo quiero hacer una pregunta entonces. ¿No es razonable esperar que todos los que están a nuestro alrededor, nuestra familia principalmente, nuestros amigos de la oficina, del trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos, ¿no será razonable esperar que todos a nuestro alrededor puedan ver la evidencia de esto? Debemos dar una evidencia. No puede ser posible que una persona sea declarada justa
y que no dé evidencia de lo que ha pasado. Solo con ver nuestra vida, el mundo debería ver la realidad que Dios ha hecho. Solo con ver al cristiano, el mundo deba ver la realidad que Dios ha hecho en nuestras vidas, el antes y el después. ¿Cuántos quisieran tener ese tipo de vida de la cual cuando la gente que está a nuestro alrededor vea la realidad de Dios en nuestra vida, el cambio? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos esforzándonos diariamente por llevar a Cristo como testimonio, como para llevar nuestra cruz como estandarte? Mucha gente lleva una cruz de adorno, lleva una cruz de adorno. Algunos todavía llevan una cruz con Cristo ahí crucificado. A mí me gustaría, no la conseguí, pero me hubiera gustado traer una cruz aquí para que la vean, pero una cruz vacía. Pero esa cruz que me identifica con Jesús, amén. Esa cruz que me dice que Daniel ya tuvo un encuentro personal con Jesucristo, se topó con la figura de Jesús, cayó y Jesús le dijo: yo soy Jesús, gracias hermana, a quien tú estás buscando. Y desde entonces mi vida ha sido transformada, una transformación que no solamente yo la veo, sino la ven los que están a mi alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo propongo, hermanos, que el creyente debe preguntarse a sí mismo. Oigan lo que debemos preguntarnos: ¿dónde está la evidencia por la cual mi vida ha sido transformada? ¿Ha habido evidencia? Hoy vamos a comenzar con esta mañana una nueva serie que se llama La cruz en la experiencia del cristiano. Hemos terminado una faceta de la familia y ahora entramos a una nueva serie que se llama La cruz en la experiencia del cristiano. ¿Cuál ha sido tu experiencia como cristiano con la cruz de Cristo? El tema de esta mañana se llama Crucificado con Cristo. ¿Sabías tú que si has recibido a Jesús como tu Salvador, tú has sido crucificado juntamente con Él? Esa es nuestra experiencia personal con la cruz. Pero no puede ser posible que si solamente Cristo sufrió, pero yo tengo que identificarme con esa cruz. Amén. He sido crucificado con Cristo. Voy a invitarles a que busquemos juntos en nuestra Biblia Romanos 6, del 1 al 6. Romanos 6, del 1 al 6. Esto que les acabo de decir solamente es una introducción. ¿Cuántos ya se están durmiendo, hermanos? ¿Estamos atendiendo? Nuestra vida tiene que dar evidencia de que yo he sido transformado por Jesucristo. Debemos ser ese modelo que Dios quiere para continuar la obra que vino a hacer Jesús. Amén. Vamos a leerlo así como están. Ustedes lo leen con su vista, yo lo voy a leer. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
crucificados con Cristo. Amén. ¿O no sabéis que si hemos muerto al pecado, cómo vamos a vivir todavía en él? Jesucristo ya te dijo, el pecado, tú has muerto al pecado. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Alejarse del pecado. No vivir en el pecado. No gozarse cuando estamos en el pecado, mis hermanos. Muchas de las personas y cristianos dicen, pero es que esto a mí nadie me ha visto. Esto nadie lo va a saber. Pero Pablo nos dice, ¿no se han dado cuenta que si hemos sido muertos en el pecado, por qué seguimos en él? ¿O acaso seguiremos pecando para que la gracia de Jesucristo abunde? O sea que a mayor pecado, mayor gracia. No, mis hermanos. ¿Un hombre puede salir del pecado? Sí, sí lo puede hacer. Porque la cruz es más que una doctrina, es una experiencia. Cuando nosotros convertimos la cruz como una doctrina, nos podremos saber los textos, nos podremos saber algunas respuestas a varias preguntas, pero si no lo vivimos, no es una experiencia y solamente será una doctrina más. No debo pecar, pero ahí estás en el pecado. No debo mentir, pero ahí estás mintiendo. Debo ser un padre bueno, pero tú no eres un padre bueno. Se vuelve solamente una doctrina. Si quieren que sea una experiencia, tenemos que vivirla. Número 1, ¿cuál real fue la cruz para el apóstol Pablo? Vamos a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo, ¿les parece? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue lo real de la cruz en la vida de Pablo? En Gálatas 2:20, él mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa era la realidad de la cruz en la vida de Pablo. ¿Cuántos pueden decir también como él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros no podemos tener esa experiencia de la cruz. Yo nunca he visto a alguien que lo hayan colgado de una cruz, más que en la pasión de Cristo, que se asemeja, Dicen muchos autores que ni a los pies le llega a lo que realmente era una crucifixión, porque ahí son actores. Y cuando son autores, tú dices, bueno, esto no está pasando, lo están actuando, ¿verdad? Y la adrenalina se tranquiliza en tu cuerpo, ¿verdad? Pero Pablo sí lo vivió. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él lo pudo decir. Quiero recalcar que esta declaración fue totalmente real en la vida de Pablo. La cruz no es una doctrina para discutir, es una experiencia para ser vivida. Amén. Pablo dice que él ha sido crucificado con Cristo. De una o de otra manera, Dios deja que Pablo entienda la profundidad de lo que nuestro pecado le ha hecho a nuestro Salvador. De una o de otra manera, Dios le permitió a Pablo meterse en las profundidades de la Escritura y del conocimiento de Dios, de tal manera que él se pudo dar cuenta lo que el pecado le hacía al Salvador, lo que nuestro pecado, tu pecado y mi pecado le hacen a Cristo. Pablo pudo meterse en una experiencia en la cual se dio cuenta de que él estaba fallando con su pecado al Salvador. Y Dios le da esa oportunidad. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos diera esa oportunidad de poder comprender, experimentar el dolor que le causa a Dios cuando tú y yo pecamos? Porque como hijos de Dios no debemos andar en el pecado. Un hijo de Dios puede en algún momento, mis hermanos, puede caer en el pecado, en algún momento. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Pero ese cristiano no está
viviendo habitualmente en el pecado. Alguna vez posiblemente se descuidó, vamos a decir, vamos a pensar. Te puedes descuidar y puedes caer en un pecado, pero inmediatamente tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te ofrece su perdón. Ese es el cristiano. No vamos a decir que un cristiano no jamás va a pecar, porque hablaríamos una mentira. Pero el cristiano no habitualmente practica el pecado, porque el que practica el pecado, ¿qué dice la Escritura? Esclavo es del pecado. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Así lo cantamos, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, les voy a explicar algo para que ustedes se den cuenta por qué Pablo tenía experiencia con la cruz, cuál real fue para él la cruz. Saulo, dice en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que al fin que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de esta que seguían a Cristo, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz y un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque era de una ciudad de Tarso, así como cuando se dice Jesús de Nazaret porque era de Nazaret, ¿verdad? Así se acostumbraba a decir en los tiempos bíblicos. Daniel de Oaxaca, por ejemplo. Saulo de Tarso era de Tarso. Era una persona que dice que él era muy letrado en las escrituras, celoso de las escrituras. Pensaba que al venir Jesús había roto el contraste de la escritura porque aún no la conocía bien. La primera vez que oímos hablar de Pablo en la Biblia, de Saulo, perdón, era un joven todavía, un joven muy estudioso. La primera vez que en la palabra se encuentra a Saulo de Tarso es en el martirio y muerte de Esteban, en el capítulo 7. Ahí es donde comenzamos a oír de Saulo. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, es apedreado y muerto. ¿Y qué hacen aquellos que lo hicieron? Ellos agarraron las ropas de Esteban y se las fueron a poner a los pies de Saulo de Tarso. O sea, Saulo de Tarso ejercía un poder, una autoridad, de tal manera que Saulo dijo: muy bien, qué bien que lo hicieron. Ese era Saulo de Tarso. Entonces, Saulo ejercía una autoridad en aquel entonces. En el capítulo 8 nos dice que Saulo estuvo completamente de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ahora en el capítulo 9 se dice que aún continuaba respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Ese era Saulo, perseguidor de la iglesia. Algunas veces Pablo llegaba y donde había cristianos, donde había personas que en aquel entonces se le llamaba los del camino, llegaba y los apresaba y los llevaba al concilio y los juzgaban y la pena era muerte. No había otra, era muerte para los que confesaban a Cristo, para los que habían recibido la enseñanza de Jesús y podían confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Saulo? Los apresaba, los llevaba al concilio y les dictaba muerte. Ese era el grado de autoridad que tenía Saulo. Muchos morían decapitados, otros morían quemados en hogueras. Dice el escritor de la escritura, o aquellos historiadores, que ponían unos palos, colgaban a los cristianos y les prendían fuego. Y eran unas antorchas en un camino tan largo, miles y miles morían. Algunos también, otros eran cortados a la mitad. Y Pablo estaba de acuerdo con esto, Saulo.
Otros fueron tirados a las fieras para diversión de muchos. Eran tirados al circo romano. Padres y madres, imagínense ustedes a los niños de 3, 4 años llorando de que ya no tenían un padre porque eran cristianos. Confesaban a Cristo en su corazón y decían: Jesús es el Señor. Entonces Pablo los agarraba, los apresaba y era una muerte segura. Había la cruz. La cruz era la pena máxima para aquellos malhechores, pero principalmente para aquellos que seguían a Cristo, para que habían tomado la cruz como una autoridad en su vida. Por eso es que Pablo estaba tan familiarizado con la cruz. Veía los horrores de esa cruz. Veía cómo la gente gritaba, lloraba hasta morir. Pero siempre decían: Jesús es el Señor. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, ¿qué nos dijo el pastor o la persona? Confiesa que Jesús es tu Salvador. Repite esta oración. Y decían: yo reconozco que Jesús es mi Salvador. Y esa confesión de pecados, mis hermanos, no nos hace libres. Esa confesión de pecado no nos hace libres. Confesar simplemente que Jesús es el Señor no nos garantiza una vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión pasamos al altar y nos dijeron: repite esta oración, y dijimos: Jesús es el Señor? El verdadero cambio es cuando tu vida es transformada por la cruz del Calvario, no por confesar. Eso del confesar viene de una historia anterior. Les voy a platicar. Imagínense ustedes que yo estoy trabajando un sábado y termino de trabajar y estoy en una carpintería y yo estoy con unos compañeros. Yo estoy en aquel tiempo de Saulo, soy carpintero, ya terminé. Es sábado a las 3 de la tarde. Estoy en el tiempo de Saulo, ya nos estamos echando un refresco. Algunos por ahí, compañeros, están echándose una cerveza bien fría. Yo un refresco porque yo soy cristiano. Entonces, de repente llegan unos caballos y viene la guardia y llevan aquí la foto del César, aquí. Y vienen los soldados romanos en sus caballos. Pum, 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 pum. Y en ese momento, ¿qué tenía que hacer la gente? Se tenían que parar. Y aquel jefe de ese batallón decía: le decía a los caballos: silencio. Y toda la gente se tenía que parar. Tenías que dejar de hacer lo que tenías que dejar de hacer. Y tú te tenías que parar. Entonces el soldado romano decía: César es el Señor. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Levantar su mano y decir: César es el Señor. Estaban confesando a César. Y todo aquel que lo confesaba, no le pasaba nada. Pero ahí estaba yo, ¿verdad? Y veía cómo los demás: César es el Señor. Y yo ahí con mi coca temblando, ¿verdad? Y yo veo que también hay un cristiano junto de mí y que con mucho temblor agarra y se para y le dicen: César es el Señor. Y aquel otro cristiano con su mano temblorosa dice: César es el Señor. Pero un cristiano verdadero también se para y el soldado romano le dice: César es el Señor. La idea era de que tú tenías que repetirlo, que César era el Señor. Pero este cristiano levantaba su mano y decía: Jesús es el Señor. En ese momento lo apresaban y lo llevaban al concilio y lo juzgaban y él tenía que morir. Eso era confesar a Cristo. No era como nosotros estamos acostumbrados. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Y tú dices: sí, Jesucristo es el Señor. Qué fácil. Pero qué evidencia hemos dado de que Jesucristo es el Señor. La evidencia de que si todos los demás roban, yo no debo robar. La evidencia de que si antes engañabas a tu esposa, hoy ya no tienes que engañar a tu esposa. La evidencia de que antes decías mentiras, ya no debes decir mentiras si estás confesando que Jesús es el Señor.
El confesar a Jesús tiene un precio muy alto, y ese precio alto los redimidos del Padre lo pueden lograr, tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, cuesta, sí cuesta. Algún joven en alguna ocasión en la universidad, el maestro dijo, pues ya no les voy a hacer examen, me van a dar cierta cantidad todos. Y muchos dijeron, ay, qué bueno, vamos a pasar la materia. Este joven era del grupo de alabanza y me lo contó. Y él dijo, yo he decidido no dar, no porque no tenga, sino porque sé que esto no está bien. Y él le dijo a su grupo, yo no lo voy a dar. Todos dijeron, pero ¿qué tienes en la cabeza? Vas a reprobar, ya estamos a punto de salir de la universidad. O sea, ¿qué tienes? Te lo ponemos nosotros. No, él dijo. Y fue con su profesor, si se llamara profesor, y le dice, yo entro al examen. Lo que era de esperarse, en la primera oportunidad lo reprueban, a la segunda oportunidad creo que era verbal y lo reprueban. Total, que ya no tiene esperanza y lo tienen que sacar de la universidad. Es un hecho real de un joven de aquí. Entonces él dice, yo estoy seguro que sí pasé mi examen. Alguien le dice, pues pide una revisión de examen. Y va con la facultad y solicita una revisión de examen. ¿Cuál fue puede ser algo casualidad? Que ese examen se perdió, dice el catedrático, lo perdimos. Pero entonces vamos a hacerle otro examen, pero ahora que vengan los varios catedráticos y yo le voy a hacer preguntas, pero no solamente de este libro, van a ser de los 3 libros que marca el temario. Y se puso, pues voy a tener que estudiar. Y se puso a estudiar. Y todo el mundo le decía, oye, mejor hubieras pagado, ya estuvieras tranquilo. Incluso sus compañeros que conocían a una persona, dijo, oye, dile ya que se calme, que ya pague. Todo esto se está sabiendo que, mira, ya fue a esto y ya lo reprobaron. Y él continuó. Finalmente le hicieron un examen. Ahí estaban el jurado. Eso es en la universidad, el jurado. Este joven pudo pasar su examen. Pudo pasar su examen. Y yo creo que ese es el tipo de encuentro que Jesús espera con nosotros. ¿Qué realidad tiene la cruz de Cristo en la vida del creyente? Este tipo de realidades. Amén. Dios no dijo que íbamos a tener una vida tranquila. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo los van a despreciar. En el mundo no los van a incluir, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Este es un mensaje retador, principalmente para mí y yo creo que para todos los que estamos aquí. Porque ¿cuál es la evidencia de que Jesucristo, o cuál es la evidencia de que yo estoy crucificado juntamente con Cristo? ¿El mundo se está dando cuenta? ¿O pasas por desapercibido? Nos encontramos a personas que no la habíamos, o que nos las encontramos en una actividad cristiana y nos decimos, ¿a poco tú eras cristiano, verdad? Y trabajamos en la misma institución. ¿A poco tú eres cristiano? No, pues ¿desde cuándo? No, yo desde chiquito. No, pues yo también. Y él ha de decir, pues ni se notaba. Y tú también has de decir, pues tampoco se notaba. Pero la cruz de Cristo debe notarse, más que la llevemos en el cuello. La cruz de Cristo debe quedar evidencia de que soy hijo de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Y Dios le permitió a Pablo esta experiencia de la cruz, porque él los mandaba a crucificar. Y él, cuando acababan de crucificarlo, les hacía así a los soldados romanos: bien hecho. Pero cuando se encuentra con Cristo, su vida cambia. Ahora se llama Pablo, y él mismo dice de él:
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando él lo dijo, lo estaba diciendo realmente. Él realmente se sentía, hasta sentía el dolor de los clavos, dicen algunos escritores. Él sentía el dolor de los clavos en sus manos, de tantas veces que estuvo ante una situación de la cruz. Y mis hermanos, Pablo tuvo un conocimiento de la escritura mucho mejor de todos los que estamos aquí. Él fue discípulo de Gamaliel, un hombre letrado en la escritura. Y él dice de él mismo en Filipenses 3, fíjense lo que dice Saulo de Tarso que él era, o Pablo de lo que él era anteriormente. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Nadie le podía decir nada a Pablo porque él cumplía la ley a su manera. Pero cuando Cristo viene al corazón y se encuentra con Pablo, se topa totalmente con él. Pablo conoce a Jesucristo de la Escritura. Entonces Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y esa es la pregunta que nosotros le debemos hoy decir a nuestro Señor. Yo quiero tener una evidencia con Cristo, y tú le puedes decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. La pregunta también es: ¿qué evidencia estamos dando nosotros que estamos crucificados con Cristo? ¿O seguimos en el ambiente? ¿O seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo? Yo creo que los varones debemos comenzar a tener una honestidad, debemos tener una confiabilidad. Las mujeres también. Los jóvenes tienen que ser honrados, obedientes. Nuestros hijos, nuestros niños, tiene que haber una obediencia y enseñarles desde pequeños que la cruz de Cristo así lo exige. Esa es la evidencia del cristiano. No venir solamente a cantar muy bonito, sino dar evidencia de la cruz de Cristo en nuestras vidas. He sido crucificado con Cristo, dijo Pablo. Y dice en 2 de Corintios 5:15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y yo le digo: iglesia, por todos murió Jesús, para que los que viven, para los que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos por aquel que murió y que resucitó. ¿Me entiende? Ya no vivamos para nosotros. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a todos vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya no vamos a servir al pecado. Me voy a identificar con la cruz de Cristo. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, o si tú piensas que en alguna vez confesaste que Jesús es el Señor, pero solamente fue una confesión, yo te voy a invitar a que en esta mañana puedas decirle: Señor, quiero confesar a Jesús, pero no solamente de palabra, sino quiero ser de hecho, de experiencia vivida. Voy a invitarte a que te pongas en pie. Te agradezco la atención a esta plática, la cruz en experiencia de cristiano.
He sido crucificado con Cristo. Cierra tus ojos y tú le puedes decir al Señor: quiero estar crucificado contigo, porque así lo dicta tu palabra. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que hacíamos antes ya pasó. Tiene que ser nuevo. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? Y lejos de solamente confesar que Jesús es el Señor, pones en tu pensamiento lo que tú estás haciendo y dile: Señor, esta va a ser mi obediencia. Esta va a ser la evidencia de que yo estoy confesando tu nombre, que no lo volveré a hacer jamás. ¿Estamos de acuerdo? No lo volveré a hacer jamás. Eso es, confiésale al Señor. Confiesa al Señor y dile: no he hecho lo que yo debo hacer. Quiero tener una relación con la cruz de Cristo.